Gracias a Dios. Gusto verlos de nuevo, hermanos, hoy. Eh, si le pudiéramos poner nombre al mensaje de esta mañana o de esta mañana, sería el sorprendentemente pequeño reino de Dios. El sorprendente pequeño reino de Dios. Mis hermanos, el contexto, quiero comenzar con esto, el contexto de toda la escritura. Para poder entender la escritura bien, el contexto de toda la escritura. Gracias, mi hermanita preciosa. El contexto de toda la escritura es Cristo. Para poder entender bien la Biblia, la escritura, tenemos que considerar a Cristo. Sin ir ahí, en Lucas 24:44, cuando el Señor Jesús se le aparece a los dos de Emaús, que iban camino a Emaús, el Señor les dice: Moisés, los profetas y los salmos dan testimonio de mí. Moisés, los profetas y los salmos hablan de mí. ¿Quién? Moisés, los profetas y los salmos. Si se entra a la escritura en cualquiera de sus libros, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, y si hablamos del Antiguo Testamento específicamente, desde Génesis hasta Malaquías, si se entra a la escritura en cualquiera de sus libros y no se considera en dicha lectura a la persona de Cristo, ya sea en profecía, mis hermanos, ya sea en las historias bíblicas, ya sea en obra, en tipo, en sombras, en figuras, etcétera, mis hermanos, va a haber una confusión tremenda, aún y sea Biblia. Aún y sea la Biblia, va a haber mucha confusión. Hay muchas iglesias, hoy en día el posmodernismo ha inundado la iglesia, los pensamientos psicológicos, el posmodernismo está inundando los pasillos de las iglesias hoy en día. La iglesia moderna, contemporánea, posmodernista está bien al día, hermanos, y se predica Biblia, pero no se predica a Cristo. Entonces, una Biblia sin Cristo carece de verdad, aprenda eso. Una Biblia sin Cristo carece de verdad. Entonces, si no se considera a Cristo en toda la Biblia, va a haber confusión, iglesia. Va a haber confusión. Salmo 126, versículo 6, para poner una base solamente. Salmo 126, versículo 6. Todos hemos leído esta escritura. Aquí está el evangelio, hermanos. El evangelio completito está en este versículo. Ya lo tiene ahí. Salmo 126, 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Está hablando de singular, hermanos, no sé si lo ve. Está hablando en singular. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Es un sembrador que lleva una sola semilla, solo una, o lleva muchas. No, lleva una semilla que es que preciosa. Una sola semilla que es preciosa. No son muchas semillas, es una. Es un sembrador que va ¿qué? Que va triste. ¿Ya lo vio? ¿Ya vio lo que dice ahí? Es un sembrador que va triste porque va andando y ¿qué? Y llorando. Porque tiene que llevar esa semilla. Y esa semilla tiene que ponerse en tierra. Y esa semilla tiene que morir. Porque cuando la semilla cae a tierra, muere. Pero luego dice aquí que da mucho fruto según su género, ¿no? Da fruto según su género, como dice Génesis. Se siembra una semilla de tomate, ¿qué va a dar? Tomates va a dar según su género. Se siembra una semilla de sandía, ¿qué va a dar? Sandías, va a producir según su género. Producir según su género. Y esa preciosa semilla se pone en la tierra, cae a tierra y muere. Entonces produce según su género. Y dice aquí que ese sembrador volverá a venir con regocijo. Ya cambió
viene tan contento porque esa semilla dio tanto fruto, dio fruto al 100 por 1, trayendo y se cargando sus gavillas, su fruto. Valió la pena, ¿cierto? ¿Estamos? Ok. Hay algo, hermanos, en la naturaleza. Ese versículo lo pongo como base nada más. Hay algo en la naturaleza humana, hermanos, que le gustan las cosas grandes, ¿sí o no? Oiga, yo vengo aquí a Texas y veo unas camionetotas. Entre más grande, mejor. Las cosas vistosas. Aquí no nos gustan las cosas vistosas. Usualmente, hermanos, las cosas pequeñas las pasamos por alto. Hay algo en nuestra naturaleza. Obsérvese usted mismo. Hay algo en nuestra naturaleza que solo le atrae las cosas grandes, las cosas vistosas. Por ejemplo, los niños son más evidentes cuando van a abrir los regalos, ¿cierto? Por ejemplo, en las fechas de fiestas o cosas así, abren los paquetes más grandes, ¿sí o no? Los paquetes más vistosos. Vemos las cajotas de regalo y que habrá en esa caja, que habrá de haber algo tremendo en esa caja y queremos. Y los niños ignoran los paquetes pequeños. En las fiestas queremos el pedazo de pastel más grande. En lo particular a mí me gusta el de la esquina, porque trae betún en todos lados. Pues soy yo, a mí me gustan y grandecito. Eh, Queremos el pedazo de pastel más grande, queremos las vacaciones en la playa, etcétera. Ahora no estoy diciendo que es pecado, hermanos. Simplemente estoy diciendo que hay algo en nuestra naturaleza que le gustan las cosas grandes, que le gustan las cosas vistosas. Por ejemplo, hoy en las redes sociales nadie publica en Facebook o Twitter o Instagram cosas pequeñas, sino aquellas que son grandes. Viajes a la playa, comidas caras. Si tenemos algún escenario como este tan bonito, una foto aquí. Y la gente como quiera de aquel lado de la pantalla se imagina cosas, ¿no? Como que, ¿dónde andarán? ¿O qué estarán haciendo? El otro día, Bere y yo llevamos a los jóvenes de la iglesia a un retiro. Bueno, más bien los pastores de jóvenes, Daniel y Gaby, nos llevaron a todos a un retiro con los jóvenes, y había unas palmeras y una montaña muy bonita y nos tomamos unas fotos y decía alguien, oye, parece que andan en Hawái. No, andábamos en Monterrey, hermanos, ahí cerca de Saltillo. Pero la gente se imagina cosas, se imagina cosas grandes. Eso es algo que está en nuestra naturaleza. Y ese es un reflejo de esta naturaleza, que vean que tengo cosas caras, que hago cosas importantes. Decir, es que vean que hago cosas importantes, que hago cosas grandes, etcétera. Ahora, hasta en el ministerio, queremos el grupo de jóvenes más grande, queremos el grupo de jóvenes más prendido de la ciudad. Como pastor, yo quiero dar conferencias en los congresos nacionales y predicar en las mega iglesias. Algo en la naturaleza humana le gustan las cosas que grandes. Queremos lo más grande. Le queremos presumir a la gente nuestra iglesia. Si no, mira, nuestra iglesia es grande. El pastor que tenemos es, olvídate, bueno, yo soy grande. Yo soy huge, dijo Bere. Pero tú no eres grande, tú eres huge, baby. Entonces queremos presumir, queremos decirle a la gente que grandes cosas hacemos. Le voy a pedir que abra su Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 18. Lucas capítulo 13, versículo 18. Mis hermanos, qué tremendo pasaje y qué tremenda enseñanza para mi vida es esto, y espero que sea para ustedes. Y cuando estaba leyendo este pasaje, Lucas capítulo 13, verso 18. ¿A qué hora terminamos? ¿A las 12? ¿O a qué hora se termina el pastor? Dijo alguien, mire pastor, usted puede predicar hasta las 5 si quiere.
nosotros nos vamos a las 12. Bueno, pues a la comida china directamente. Lucas 13:18. Y dijo, el Señor Jesús le está diciendo a alguien. El Señor Jesús le está diciendo a alguien. Y dijo, ¿a quién es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? ¿A qué es semejante el reino de Dios y a qué lo compararé? ¿Y con qué lo compararé? ¿A qué es semejante el reino de Dios? Ahora, primero quiero que nos situemos en el momento en que el Señor está diciendo esto. Lo está diciendo hace 2000 años, en el año 30-31, ¿ok? Lo está diciendo en ese momento. Está diciendo, es el momento donde Él predica que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Fíjense lo que está diciendo, estamos situados en ese tiempo. Y dice el 19, es semejante al grano de mostaza. Dice Jesús mismo, se responde. ¿A qué es semejante el reino de Dios? Es semejante al grano de mostaza. Que un hombre, no, esto hermanos Salmo 126, ¿ya lo vio? Un grano no dice muchos granos de mostaza, no dice 1 kilo o ¿qué? ¿Cuál es la medida aquí? 1 libra, no dice 1 libra de granos de mostaza, dice 1 grano de mostaza. ¿Usted ha visto un grano de mostaza alguna vez en su vida? Es chiquito, chiquitillo. No dice muchos granos de mostaza, no dice 1 tonelada, dice 1 grano de mostaza. Uno solo. Se te da 1 grano de mostaza, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con ese grano de mostaza? Es que es insignificante. Yo quiero una bodega de granos de mostaza, no un grano de mostaza. Eso es insignificante. ¿Qué está diciendo el Señor? Es semejante, el 19, Lucas 13:19, es semejante el grano de mostaza que un hombre tomó 1 grano de mostaza y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Parece, hermanos, que el pasaje que leímos hace referencia a que el reino de Dios es muy grande. De hecho, muchos oyentes los que estaban oyendo eso en ese momento, muchos oyentes de Jesús les agradaba eso. Les agradaba la grandeza. Les agradaba escuchar el espectacular reino de Dios. Todos los que lo oían guardaban esa palabra. Un árbol grande. ¿Qué querrá decir? Dijo grande, es tan grande ese árbol, 1 grano de mostaza, pero ahora grande. Recuerden, hermanos, que Jesús está predicando en ese tiempo, en ese preciso momento, a un grupo de judíos que están esperando la llegada del Mesías, del Cristo, del Mesías. Me gusta más decir Mesías, del Mesías. ¿Para qué? ¿Por qué estaban esperando al Mesías? Para que el Mesías llegara y empezara a patear a los romanos. Vámonos para afuera. Este es mi nación, y empezar a patear a los romanos y empezar a echar fuera a todos aquellos que querían conquistar esa nación. Quizá los oyentes de Jesús en ese momento veían algún soldado romano y pensaban dentro de sí. Veían algún romano, un soldado romano abusivo, algún centurión romano abusivo, y decían dentro de sí: un día llegará el Mesías. Fíjate, eso es lo que pensaban. Y esto se oye muy bien para nuestra naturaleza. Un día el Mesías vendrá y echará fuera a todos sus enemigos. El ejército de Israel conquistará todas las naciones. Israel gobernará en un mundo. Un día el reino de Dios vendrá y será muy
muy grande, decían. Va a venir el Mesías y a todos los va a correr. Y el Mesías ahí estaba. Pero ellos pensaban eso. Y el Mesías les estaba diciendo eso. Les estaba diciendo: el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Uno. Salmo 126. Pero, mis hermanos, esta es una muy errada perspectiva acerca de un Mesías gladiador. Pero sí habla de un árbol, de un gran árbol en futuro, que será muy grande y que sus ramas cubrirán la tierra. El profeta Ezequiel nos dice que las aves del cielo representan las naciones de la tierra. El profeta Ezequiel dice: las naciones de la tierra son como las aves que van a hacer nido en ese árbol. Jesús está diciendo que Dios hará algo tan grande y más grande que toda la tierra. ¿Sí o no está diciendo Jesús? Pero en ese momento Jesús está diciendo: pero ahorita el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre plantó en su huerto, y tarde o temprano va a ser un árbol grande. Mis hermanos, para el pueblo judío es algo difícil de asimilar esto del reino de Dios. Estoy hablando en el tiempo de Jesús. Pero nosotros, hermanos, ahora, hoy en el 2022, ahora hemos leído el libro de los Hechos, ¿cierto? Tenemos ahí el libro de Hechos, hablando de pequeñeces. ¿Cómo comenzó el reino de los cielos? Comenzó pequeñito, teeny tiny, así. Capítulo 1 de Hechos: 12 hombres en la cima del monte, 11 hombres en la cima del monte. Capítulo 2 de Hechos: 120 personas en el aposento alto. Capítulo 3 de Hechos: 3,000 hombres se convirtieron al Señor. Capítulo 4 de Hechos: 5,000 personas creyeron. Y para el capítulo 21, mis hermanos, del libro de Hechos, miles y miles de personas habían creído en el Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta aquí, hasta hoy, hermanos. Amén. Entonces sí se cumplió. Era una profecía de Jesús. Era una profecía. El reino de los cielos va a llegar a ser tan grande que las naciones van a querer ser parte de ese reino. Amén. Mis hermanos, si podemos decirlo así, el cristianismo es literalmente la fe, la creencia, el andar más grande en toda la historia de la humanidad. La iglesia del Señor puede estar en cualquier lugar que vayas. Hay lugares tan recónditos, lugares tan escondidos, tan lejos de todo, mis hermanos. No hay escuelas, no hay hospitales, no tienen muchas cosas, pero mis hermanos, sí hay una iglesia cristiana ahí. ¿Se ha visto eso? Porque si la urgencia sería educación, el Señor pondría escuelas en todos lados. Si la urgencia sería la sanidad del cuerpo, pondría hospitales en todos lados. Pero no, Él ha puesto una iglesia hasta en los lugares más recónditos. Pastor Caleb nos llevó a Benito Juárez, y luego todavía más adentro hay otra iglesita, Huehuetitla. Ahí, y dices: ¿cómo puede haber una iglesia aquí? Y si te vamos para adentro, ha de haber otra ya más adentro. Pastor Caleb un día nos invita a Guatemala y vamos a Guatemala, San Raimundo, Guatemala. Y luego más para arriba, Real Huit, otra iglesia. Y si te vamos para arriba en la montaña, todavía ves más y más y más. Mis hermanos, tan lejos de todo, no hay hospitales, no tienen muchas cosas, pero hay una iglesia del Señor. La iglesia del Señor está más mundialmente distribuida que cualquier franquicia donde más se le necesita. Ahí el Señor pone una iglesia de Él. Más que McDonald's, Walmart, Starbucks juntos, en el caso de México, y Oxxos, ¿verdad? Por siglos, hermanos, la han perseguido, han tratado de acabar con la iglesia, destruirla, pero la iglesia del Señor sigue avanzando.
El Señor Jesús tenía razón, hermanos. Sí es cierto, esa pequeña semilla de mostaza que ese hombre sembró se ha convertido en un gran árbol. ¿Sí o no? Pasando la prueba del tiempo, las culturas y los lugares en todo el planeta. Por eso muchas veces digo, un día me invitaron a una iglesia que tenía 100 y algo de años, al aniversario, y me quedo pensando, cuando uno tiene una visión tan pequeña, se enorgullece de que se estableció hace 100 años una iglesia. Esa es una visión tan corta, tan pequeña, porque hasta donde yo sé, la iglesia del Señor tiene más años. Pregúnteme si celebramos aniversario nosotros. No, que la iglesia del Señor, le voy a decir una cosa, yo creo que en el 2033 se van a cumplir 2000 años de que la iglesia se estableció. No las iglesias, una sola iglesia, distribuida mundialmente en todos lados, hasta en un pueblo que se llama Villacafé. ¿Sabía usted? Pues Brownsville, hermanos, pues, en Brownsville, Villacafé y todos, ¿dónde será eso? Ahora, mis hermanos, cuando leí este pasaje pensé que el Señor estaba resaltando la grandeza del árbol, presentando un gran árbol, un gran reino. Pero entre más lo leía y más leía este pasaje y más entraba a la escritura y más oración, el Señor abre mis ojos a lo que realmente este pasaje está resaltando, y es a lo pequeño que es esa semilla de mostaza. El Señor es tan inteligente, hermanos. El Señor es un genio. El Señor es la persona más mentalmente capaz que ha pisado esta tierra, mis hermanos. Él es un genio. Nuestro Señor Jesús es el genio sobre todos los genios que ha habido. Y mis hermanos, Él usa parábolas tan sencillas para sorprendernos al final de ellas. No es lo que pensemos que Él diría. De hecho, no es lo que pensamos que Él diría. Y ¡pum! Sorpresa. Y nos sorprende al final de ellas, mis hermanos. Supera cualquier expectativa que tengamos. Sus ideas van a ser, hermanos, así un impacto tremendo en nosotros. Él le da un factor sorpresa a las parábolas. Él usa cosas tan simples. Ni siquiera son religiosas. Por ejemplo, usa ejemplos con mercaderes, con labradores, con ovejas, monedas. Usa ejemplos con perlas. Y a la gente nos gustan las historias. Y el Señor Jesús usaba historias para que la palabra entrara en la mente y el corazón de la gente. Y de repente, ¡pum!, una explosión teológica, espiritual dentro de la gente. Wow, de verdad, Jesús, eso que dijiste, ¿realmente lo dijiste? Gracias, Cristo. Wow, Señor, entendí mal. Nunca lo hubiera creído, nunca lo hubiera imaginado. Por ejemplo, aquellos que estaban oyendo a Jesús pensaban que el reino de Dios iba a estar lleno de los mejores, iba a estar lleno de gente como los fariseos, que no eran aquellos recaudadores, y no como aquellos recaudadores de impuestos. Jesús dice: no, de hecho el reino de los cielos lo habitan aquellos que no se sienten los mejores, como ese recaudador de impuestos que ni siquiera se atrevía a levantar su vista al cielo clamando: sé propicio a mí, que soy pecador. Los que están oyendo a Jesús piensan que el reino de Dios le da la espalda a aquellos quienes le dan a Dios la espalda. Pero Jesús dice: de hecho no es así. De hecho no es así, porque cuando el hijo pródigo olía cerdo, el padre salió corriendo a recibirlo y a abrazarlo. Sorpresa. Le quiero decir una cosa, hermanos, nosotros somos muy duros. Nosotros, la iglesia, somos muy duros para juzgar al que cae, cuando la santidad es a Jehová, no es a la iglesia. El que corre para su Señor cae. El Señor va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, hermanos. Qué bueno que nosotros, hermanos, qué bueno que usted y yo no somos la fuente de gracia y de perdón, porque ya hubiéramos condenado a todo el mundo.
La santidad es al Señor. La santidad es al Señor. No es a la iglesia, es al Señor. Mis hermanos, usted se puede alejar, escúchelo bien, 1000 pasos del Señor. Se puede alejar 1000 días del Señor. Se puede alejar cientos de kilómetros del Señor. Pero ¿sabe cuántos pasos se necesitan para volver al Señor? 1. Quizá usted se aleje muchos años, se aleje mucha distancia del Señor, pero el Señor nunca se aleja de usted. Él está ahí esperándolo. Él está ahí. Él está ahí. Mis amados, cuando Jesús dice estas parábolas, hace una explosión espiritual en la mente y los corazones de la gente y deshace todos aquellos pensamientos equivocados acerca de Dios. Y cuando leo este pasaje, mis hermanos, el Señor Jesús nos enfoca en lo grande que es su reino, que sí es grande, sino que el gran reino de Dios viene en formas y maneras muy sencillas y pequeñas. El Señor utilizó un grano de mostaza para ejemplificar el reino. Fíjese, no dijo un grano, dijo un grano de mostaza. O sea, no es cualquier, no creas que es un grano así como de sandía, normal, de maíz. No. Hay de granos a granos. Y el Señor dijo, este no es un grano cualquiera, este es el más pequeño. Así es, el más pequeño de los granos. El más pequeño. ¿Te das cuenta? Si no el Señor hubiera dicho un grano, no, un grano de mostaza, le pone un énfasis. Entonces, el Señor utilizó un grano de mostaza para ejemplificar el reino. Lo que Jesús está realmente diciendo es que el reino de Dios viene, mis hermanos, en pequeñeces, en pequeñas y simples formas, sencillas formas. El contexto, mis hermanos, de este pasaje que leímos del grano de mostaza, que leímos de que el reino de Dios, el contexto habla de la sanidad de que el Señor hizo de una mujer. Chéquenlo, ¿verdad que sí? Los que son más avispados en la escritura ya checaron el contexto, estoy seguro. Dijeron, a ver, ¿de qué se trata? Y el contexto es un milagro que el Señor hizo a una mujer jorobada, una mujer ancianita. Esta mujercita, para los líderes de la sinagoga, era una ciudadana de segunda o de tercera. Era viuda, anciana y aparte enferma, incapacitada. Imagínense. Gloria. Gracias, Señor. Entonces, alguien que no merece la atención, como diciendo, ya llegó, otra vez llegó. Para los líderes de la sinagoga era una ciudadana de la persona, mis hermanos, más pequeña culturalmente hablando. No es nadie. Pero Jesús entró a la sinagoga y me imagino al joven Jesús, 30, 31, 32 años, iba entrando Jesús y se dirige directamente a ella. ¡Pum! Sí, ¿no dice así la escritura? Y mis hermanos, y la tocó. Te preocupes, madre, todo va a estar bien. Y la sanó. Y cuando los líderes de la sinagoga, los fariseos, comenzaron a reclamarle, es entonces cuando el Señor les habla de la parábola de la semilla de mostaza. Y es la razón por la cual le dice, y la razón por la cual Él les dice esto, es porque han entendido todo mal esos líderes, esos fariseos, esos que lideraban esa sinagoga. ¿Por qué? Porque ustedes piensan que el Mesías y su reino vendrá en grandes y dramáticas formas.
que el Mesías prometido vendrá por primera vez en las nubes con carros de fuego y llegará pisoteando faraones y pisoteando césares y reyes a su paso, pero no es así, les dice Jesús, no es así. El Mesías nacerá como un bebé, siendo y oliendo a lo que huele un bebé. Así vendrá el Mesías, así vino, dijo. El Mesías nace en un pueblito de carpinteros. El Mesías entra y sana de manera discreta a una anciana en la sinagoga. Lo que dice el Señor es que el reino de Dios no viene en grandes y dramáticas formas, pero sí en pequeñitas cosas, como un grano de mostaza que es sembrado en la tierra. Sorpresa. Por lo que veremos enseguida, el Señor no le llamaría a este mensaje, mis hermanos, el gran reino de Dios, sino el gran pequeño reino de Dios. Hay tres aspectos que me gustaría compartir, hermanos, rápidamente. El reino de Dios, número uno, si quiere apuntar, viene sorprendentemente de lugares pequeños. Viene sorprendentemente de lugares pequeños. Sorprendentemente en un lugar tan pequeño, mis hermanos, como Belén. Jesús no nació en Roma, hermanos. Jesús ni siquiera nació en Jerusalén. Nació en Belén, un pequeño pueblo, lo que dijéramos aquí un rancho, rodeado de ovejas y pastores. De hecho era un pueblo de carpinteros. Es como ir a Paracho, ¿no? Bueno, nunca he ido a Paracho yo, pero es como ir a Paracho, Michoacán, donde todos hacen guitarras y todos hacen cosas de madera. Pero un ranchito pequeño. Fíjense bien, Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De dónde? De un lugar tan pequeño, tan insignificante, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, el Señor enardezca nuestro espíritu, nuestro ser. El reino de Dios viene sorprendentemente en lugares pequeños, hermanos. Lugares pequeñitos, lugares pequeños. Mis hermanos, yo no sé de dónde venga usted, si ha emigrado aquí a Estados Unidos, de dónde viene su familia. De pueblos que dices, ¿quién sabe dónde está de eso? Pero de ahí viene el reino de Dios, de lugares tan pequeños como Saltillo. Saltillo, ¿quién le pone una ciudad Saltillo, hermanos? Saltillo es brinquillo, es un brinquillo, es un saltillo. ¿Cómo no se llama Monterrey, verdad? Monte del Rey, Monterrey, no, Saltillo. Cuando la gente va a Saltillo dice, ¿y qué hay de bueno en Saltillo? Y decimos, pues Monterrey. Te llevamos a visitar Monterrey. Todo el mundo quiere ir a Monterrey cuando va a Saltillo. Mis hermanos, el segundo aspecto, número uno, viene de lugares pequeños. Segundo aspecto es que el Señor nos enseña que el reino de Dios viene sorprendentemente a través de personas pequeñas. Dios, hermanos, no le confió a Jesús a la familia de César Augusto. El Señor nació de Belén. Belén Efrata, tan pequeña, ni en el mapa figuras Belén. No estaba en los mapas Belén, imagínense. Y ahora, personas pequeñas. Dios no le confió a Jesús a la familia de César Augusto, ¿verdad que no? Oye, es el Mesías, es el Mesías. Y no le confió, mis hermanos, a Jesús a la familia de César. No le confió a Jesús a la familia del sumo sacerdote, mis hermanos. Le confió el Mesías, el único hijo, a José y a María. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde son? ¿Qué hacen? María, una mujer de un ranchito joven, pero José, al menos María tiene algo que decir, hermanos, en las obras de teatro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Han visto las obras de teatro que se hacen del nacimiento de Jesús? El ángel, ¿verdad? María, tendrás un hijo
Y María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Sí o no? Esa es la línea. Pero José, hermanos, lea los evangelios. Y José literalmente no dice una palabra. Y cuando le encargaron a Jesús, a los 12 años, José perdió a Jesús. Lo perdió, se perdió. Hubiera querido escuchar esa oración de José, hermanos. Padre, se me perdió tu hijo, ¿dónde está? Lo único que me encargaste. Y se me perdió. Bueno, acuérdense que Jesús era adolescente. Y los adolescentes hacen cosas que sin pensar. Un simple y callado carpintero. ¿Cuál es su rol? Va donde tiene que llevar a Jesús. Se le perdió Jesús, encuentra a Jesús, regresa con Jesús, cuida a Jesús, debe alimentar al Hijo de Dios mientras crece, etcétera, etcétera. José literalmente es una persona muy ordinaria, como yo y a lo mejor como usted. Cuando el Señor Jesús escoge a sus 12 que cambiarán el mundo, ¿a quién escoge? A gente extremadamente común, a gente pequeña, de verdad, gente de Ancina, de Aiga, gente que tiene nada. Escogió una bola de pescadores, perdedores, rechazados, recaudadores de impuestos. Nadie daba un centavo por ellos, pero Jesús dijo: yo te escojo. ¿Por qué? Jesús no los entrenaría para ser héroes ni ser influencers. Jesús los capacitó no para ser héroes, sino para ser mártires, para morir a sí mismos. Los capacitó al grado de que esos líderes religiosos de ese tiempo declararon en Hechos 17, esos, Jasón sobre todo, dijo: esos que trastornan el mundo entero han llegado aquí. Número 3, mis hermanos, quiero decirles que el reino de Dios viene sorprendentemente en paquetes pequeños. Muchas veces pensamos que el reino de Dios viene por algo grandioso, glorioso, que hacemos nosotros, algo enorme, significativo, importante, que atrae a la vista de todos. Pero la mayoría de las veces el reino de Dios viene en pequeños paquetes, como cuando le das un vaso de agua fresca a alguien. Hoy se nos dijo, para ayudar a la familia del hermano Javier. Cuando lava los pies de alguien, cuando un niño da 5 panes y 2 peces, cuando una viuda da 20 centavos en la ofrenda, viene cuando un carpintero sentado en las bancas de atrás de una sinagoga sana a una anciana enferma. El reino de Dios viene cuando dejas a alguien mejor de como la encontraste. Quizá eso que haces no aparezca en internet o en una portada de revista o en las noticias. Hermano, hermana, el Señor usa a aquellos que pueden ser una luz de 20 watts en aquella esquina oscura y traer su luz a los que están perdidos, a hacer un gran reflector en otro lado. Ahora todo se trata de Cristo, mis hermanos. Todo se trata del Hijo del Señor Jesús. Él es el contexto de toda la Escritura y quiero concluir así. Mis hermanos, antes de la pandemia, bueno, lo digo así porque no hemos tenido esa reunión, pero tenemos una reunión nacional en Rancho Altamira, que es la concentración nacional de varones. Y ahí recibimos a la gente de muchos lados de la República Mexicana y también de los Estados Unidos, van a ese lugar. Y mis hermanos, gracias a Dios, el hermano Ricardo Pablo Palomo y yo dirigimos esa reunión y bueno, pues ahí estamos, la organizamos y todo eso. Mis hermanos, imagínense liderar una reunión de hombres. Oye, ¿y tú quién? No, el pastor Toño. El pastor Toño liderea la concentración nacional de varones. Mis hermanos, me acuerdo que estaba llegando gente, llegó gente de Denver, empezó a llegar gente de otros lados de la República Mexicana, y me acuerdo que llegó alguien y me dijo: oye, el baño, el drenaje está tapado de los baños. Y yo: no me digas eso. Sí. Y yo: ¿y dónde está el hermano Toño? O sea, mi papá. ¿Y dónde está el otro? Y yo: no, pues no hay nadie. Y yo ya bañadito, listo, ya con mis botitas para recibir a todos los varones.
inscribiendo y todo, y mis hermanos, hacerle plomero. Y mis hermanos, estaba yo ahí molesto, estaba yo ahí diciendo, es que ya está llegando la gente y tengo que estar destapando el drenaje. ¿Qué estoy haciendo? Soy el pastor de la iglesia, predico en muchos lugares. ¿Qué estoy haciendo? Pastores mayores que yo me piden consejo. Esto no lo debería de estar haciendo yo. Y hay algo en mi ser, el Señor me pregunta, pero ¿quién piensas que debería de estar haciendo este trabajo? Y no me quedó otra respuesta más que, no, pues yo, Señor. Y tomé esa herramienta y levanté la tapa de registro. Y mis hermanos, les digo una cosa: servir al Señor, servir al Señor no es muy glorioso, que digamos muchas veces. Hermanos, vendrán muchas ocasiones en que servir al Señor no es muy hermoso, será sin reconocimiento de nadie. No te darán las gracias. Habrá tiempos que serán tediosos, hasta a veces desastrosos, y serás tentado a pensar que lo que haces no marca una diferencia. Pensarás como yo que no estás haciendo cosas muy grandes, que no le predicas a mucha gente, que no puedes ir a predicar a otros países, pero que no estoy en peligro de muerte probando mi fe en países musulmanes. Solo soy un hombrecito que pastorea una pequeña iglesia en medio de dos basureros, destapando un drenaje. Cuando seas tentado a abandonar, recuerda Gálatas capítulo 6 versículo 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo y no renunciamos, Dios nos premiará a su debido tiempo. Sigamos haciendo las cosas pequeñas, iglesia. Sigue enseñando en la clase a los niños, sigue ayudando al que lo necesita, sigue preparando la comunión, sigue compartiendo la palabra de Dios en internet, Facebook, poniendo versículos, yo no sé, sigue haciendo una mejora para el templo, sigue preguntándole al pastor: ¿qué ocupo, pastor? ¿Dónde trapeo? ¿Dónde limpio? ¿Qué acomodo? Etcétera, etcétera. Mis hermanos, permanece orando por ese compañero o jefe fastidioso del trabajo. Sigue compartiendo las bendiciones que Dios te da, sigue amando a la gente, sirviendo a la gente, sigue obedeciendo a Jesús. Esto es verdad, hermanos. En el momento que menos esperas, cuando piensas que no estás haciendo nada, ¡pum!, el reino de Dios entra. Hay algo en la naturaleza humana, hermanos, escuche bien lo que digo. Hay algo en la naturaleza humana que ama las cosas grandiosas, pero hay algo en la naturaleza de Dios que ama las cosas pequeñas. Él escogió lo débil y lo menospreciado para avergonzar a los fuertes, lo tonto del mundo para avergonzar al sabio. Sé que esto es verdad, hermanos, porque ese mismo Dios escogió nacer en un pesebre. Él escogió morir en una colina olvidada. Él escogió ser sepultado en una tumba prestada. Y cuando lo sepultaron, sus enemigos, que sacudiéndose las manos, las ropas, dijeron: hecho está, acabamos con él. Pero ellos no sabían, hermanos, que al sepultar al Señor estaban sembrando la semilla de mostaza, que al tercer día de haber sido plantada, mis hermanos, esa semilla de mostaza comenzó a brotar al tercer día, a brotar de la tierra, a crecer, y se hizo un árbol más grande de lo que ellos nunca se imaginaron. Ellos no se dieron cuenta que el cuerpo de Cristo llenaría la tierra. Sorpresa. Hay que mantener los ojos abiertos, iglesia, porque el reino de Dios comienza en lo pequeño. Mis hermanos, somos como esos panes
esos 2 panes y 5 peces. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para toda la necesidad que hay? Nada. Pero en las manos del Señor, sorpresa, sorpresa. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. Señor, te amo, gracias por este día, gracias por el mensaje, Señor, que nos has traído. Señor, tú has sido tan bueno con nosotros, tan misericordioso. Se trata de ti, Señor, y solo de ti. Y aquí estamos, Señor, anhelando que nos uses, que nos tomes, Señor, para que tu reino, Señor, sea engrandecido. Sabemos, Señor, sabemos con certeza que tu tarea fue traer el Evangelio y nuestra tarea es esparcir el Evangelio, Señor. Ayúdanos a esparcirlo, Señor. Somos tan pequeños, Señor, en cuanto a la necesidad que hay, pero ahora, Señor, sabemos que que tú amas lo pequeño y que quieres usarnos, Señor, así pequeñitos como somos, incapaces. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por la vida de Pastor Caleb, de Laura, Señor, su esposa, de sus hijos, Señor, de Josh, de Jeremy y de Jessia, Señor. Guarda la familia pastoral, Señor. Llénalos de tu sabiduría, Señor. Y que esta congregación abrace y ame, Señor, a quien has puesto tú, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. A quien has puesto como mensajeros, Señor, como atalayas de esta congregación. Señor, gracias, Padre, por la hospitalidad que tuvieron para con nosotros Laura y Caleb. Gracias, Señor, porque han sido unos anfitriones tremendos, Señor. Porque no solamente nos dieron un vaso de agua, nos dieron mucho más que eso, Señor. Tómales en cuenta, Señor, eso. Toma en cuenta, Señor, que sus hijos, Señor, no se dieron su cama para acostarnos, Señor. Así como Andrea, Señor, lo ha hecho con otros hermanos. Toma en cuenta todo eso, Señor. Yo creo en ti, Señor. Creemos en ti. Y sabemos que usted mira, Señor, con agrado esta congregación. Porque aquí está siendo predicado su Hijo Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, no falte nunca en esta congregación. Que siempre nos guíe, Señor, a la alabanza del único y soberano Dios. Que tú seas siempre el centro de esta congregación, Señor. Que la palabra cristocéntrica esté llenando, Señor, las vidas. Revélate, Señor, a nosotros. Manifiéstate en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Bendecimos a la congregación en el nombre de Jesús. Y también, Señor, te pido por mis amados hermanos allá en la Iglesia de Cristo en Rancho Altamira. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, iglesia. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Dejo lugar al pastor Caleb.